Un placer para nosotros tenerte aquí en La Belleza es Mía. Joel, cuéntanos primero, explícanos, ¿qué son los esteroides? Bien, excelente pregunta, Steven, porque si vamos a hablar de algo es correcto conocer la definición. Antes que todo, primero conocer qué son los esteroides. Antes de hablar de los esteroides, vamos a hablar de lo que son las hormonas esteroideas. Ok, ¿qué es eso? Las hormonas esteroideas son un grupo de sustancias químicas que produce nuestro organismo que se encargan de diferentes funciones en el organismo, generalmente del crecimiento, del desarrollo de los caracteres sexuales, dígase masculinos y femeninos. Ok, Entonces, los esteroides o esteroides anabólicos, que es realmente lo que vamos a hablar hoy, ok. no son más que esas mismas hormonas, pero producidas artificialmente. O sea, que es como si, vamos a decir, es como si fuera una copia barata de lo que el cuerpo de manera natural produce. Mira, que yo te quiero preguntar algo que me causa mucha curiosidad. Hay personas que llegan a inyectarse anabólicos de este tipo, hasta de producto animal, de caballos. ¿Eso qué daño nos genera a nosotros en nuestro cuerpo? Wow, pero muchísimos. Realmente la mayoría de los esteroides, hay más de 100 variedades de esteroides y ¿Cómo? generalmente los esteroides donde se usan más es en la industria ganadera Sí. para favorecer la producción de carne, la producción de leche de las vacas, a los caballos para mejorar la raza, etcétera. Y las personas cuando van a usar esteroides no se cercioran que son fármacos que están diseñados para animales. Y Imagínate. el riesgo de enfermedades se duplica o se triplica cuando utilizamos un esteroide que está diseñado para un animal, para mejorar la característica de un animal y en un ser humano, porque se supone no está diseñado para los seres humanos. Imagínate, si es dañino para nosotros consumir la carne de un animal que ha sido inyectado por esto, porque lo he leído, ¿cómo será para nosotros directamente en nuestro cuerpo? Realmente es así. En el fisiculturismo hay una frase muy común que dice no pain, no gain. O Sí, sea, si no hay dolor, no hay no ganancia. ganas. Pero nadie quiere tener dolor, todo el mundo quiere el camino fácil y es el de los esteroides. Porque cuando tú comparas una persona que hace ese ejercicio de manera natural con una persona que hace ejercicio utilizando esteroides anabólicos, pues los resultados son muy diferentes a favor del que utiliza a esteroides anabólicos. Pero no medimos la consecuencia que tiene el uso de estos esteroides. Según tu experiencia, ¿qué crees tú que motive a las personas a inyectarse esteroides? Bueno, los esteroides quienes más los usan son los varones y están motivados principalmente por lo que es verse mejor, mejorar su físico, pero realmente, vuelvo y repito, no miden las consecuencias. O sea que básicamente las personas lo hacen, corren el riesgo de enfermarse gravemente por mejorar el físico. Entonces hay que preguntarnos, ¿vale la pena tener un buen físico y tener la salud no tan bien como deberíamos? Mira que dicen que esto causa desde disfunción eréctil, espinillas, acné, de todo. Pero no lo voy a decir yo, que lo diga el doctor aquí. Sí. ¿Cuáles son esas consecuencias que nos trae inyectarnos anabólicos? Y los esteroides tienen consecuencias muy graves. Dentro de ellas van desde las más básicas, como tú comentabas, el acné. Acné, no importa, lo hago por el acné. La calvicie, no importa. La disminución de los espermatozoides, o sea, puede provocar incluso esterilidad. Esas son las más básicas. Ojalá y nada Qué más bárbaro. pusieran esas, pero los esteroides pueden producir incluso hasta tumores a nivel del hígado. ¿En serio? Pueden provocar, que es lo más que vemos nosotros en el día a día, daños a nivel de los riñones. Por eso las personas que utilizan esteroides, que toman mucha agua, pero igual el riñón sufre. El corazón se le pone grande a las personas que usan esteroides, Wow. porque el corazón es un músculo y una de las funciones de los esteroides es Aumentar el músculo. aumentar el músculo. Entonces el corazón crece, ahí la persona se vuelve con insuficiencia cardíaca. También aumenta la viscosidad de la sangre porque aumenta los glóbulos rojos, lo cual la persona tiene mayor probabilidad Infarto. de un infarto, de un paro cardíaco, de un tromboembolismo, o sea, de que se le formen coágulos. O sea, Genera un ACV. o puede provocar un derrame cerebral. Es decir, que las consecuencias o por el uso y también por el abuso de los esteroides son muy graves. O sea, que si fuera solamente el acné, la calvicie, hasta la falta de la virilidad o del deseo sexual, no pasa nada. Pero ¿Se va el deseo sexual? sí, realmente sí. Ay, Dios mío. Porque fíjate, los esteroides lo que tratan es de simular los andrógenos. El andrógeno que todo el mundo más conoce es la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. Entonces, cuando introducimos Repíteme eso, ¿cómo se llama? testosterona, Ok, es un andrógeno, hay muchos andrógenos, los andrógenos son un tipo de hormona. sí. El que más conocemos es la testosterona. Entonces, cuando introducimos testosterona exógena, o sea, que nos ponemos un esteroide anabólico, que por ejemplo testosterona como tal, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo humano va a dejar de producir su propia testosterona. Por ende, los testículos se le pueden atrofiar. Al no Se ponen tener, se ponen chiquitos. pequeños. Al no tener una cantidad suficiente de testosterona, pues el deseo sexual va a disminuir porque la testosterona es una hormona que tiene que ver con el deseo sexual. Por eso Sí. ustedes pueden ver
que los fisiculturistas, cuando hacen esas competencias, usan una tanguita Por eso lo súper delgada relacionan. y no se le ve absolutamente nada. Es por tal razón porque hay atrofia, hay disminución del tamaño Qué de lástima. los genitales, realmente sí. Entonces, no medimos consecuencias. Ahora, una pregunta. Existen varios tipos de esteroides. Yo sé que también existen para las personas con cáncer, ¿es cierto? Sí, es que esas son las indicaciones principales de los esteroides. Por ejemplo, los esteroides se utilizan en personas con cáncer, en personas con VIH-Sida, porque son personas que por esas enfermedades tan graves pierden mucha masa muscular. Claro. Entonces, ahí sí está indicado el uso de esteroides en esa persona para que no me pierda tanta masa muscular. También está indicado en anemias aplásicas, personas que no pueden producir suficiente sangre, se le indica Es una los anemia plástica. Sí, que eso es que la médula ósea, que es donde sale la sangre, Ajá. no produce suficientes elementos que constituyen la sangre, entonces se le inyectan esteroides. Los esteroides son excelentes antiinflamatorios. La gente asmática utiliza muchos esteroides, pero esas son las indicaciones. ¿Pero son esteroides especializados para eso? Para eso, ¿O no son son los esos que que utilizamos en el comúnmente gimnasio? en el gimnasio. Claro, por ejemplo, las personas que tienen algún trastorno del crecimiento, Sí. trastorno de disminución de la estatura, se utilizan muy parecido a los que se utilizan en el gimnasio, pero no son generalmente lo que se distribuye en el gimnasio. Que ese otro error, Steven. ¿Cuál? Quienes recomiendan los esteroides generalmente son personal trainer, son personas que fueron a un gimnasio 2 o 3 días, se pusieron fuertes, pero no tienen ningún conocimiento de medicina, ni de bioquímica, ni de salud, ni de nada. O sea, que no saben la consecuencia de usar los Conocí esteroides. en mi país a varias personas que llegaron a utilizar esteroides y que, bueno, comenzaron a crecer de la noche a la mañana porque sí, hay que reconocerlo, te aumenta rápido. En la primera inyección tienes un aumento de una vez. Pero ¿qué pasa? Me empecé a dar cuenta de las espinillas en la espalda, en la cara. Hubo uno que la cara se le llenó de acné increíble. Y no solo eso, como le afectó el hígado. Realmente es así. Y esas personas, cuando utilizan los esteroides, solamente se enfocan en que quieren aumentar de peso, en que quieren verse mejor. Y ahí entonces entra en un círculo vicioso, porque uno de los efectos secundarios que no mencioné ahorita de los esteroides es La adicción. la adicción, es que crean adicción. El tema es que no la crean desde un inicio. O sea, es una adicción que va siendo un poquito más... Es como los tatuajes. El que se hace un tatuaje se hace el segundo, el tercero, Sí. y cuando viene a ver, pues ya tiene el cuerpo lleno de tatuajes. Tengo Pues, 3. bueno, pues ya tú sabes, ahorita te hace el número cuarto. Entonces, con los esteroides pasa igual, crea ese sentido de adicción. Además, es algo paradójico porque no es que si tú pusiste una inyección de esteroide, un esteroide anabólico, tú vas a crecer. Tú tienes que ir al gimnasio Claro, por y supuesto. hacer mucha actividad física para que el cuerpo pueda responder a ese esteroide que tú le estás dando. Entonces, te vuelve tan dependiente de los esteroides porque ¿qué pasa? Inmediatamente termina el ciclo de esteroides, el cuerpo baja nuevamente. Así. Sí, O sea, se claro. ve el efecto. Se ve el efecto, no, claro, no del todo, pero va a desaparecer, vas a bajar un poquito de volumen y ahí vuelve entonces la insistencia. Wow, estoy bajando, déjame volver a usar otro ciclo. Y ahí que entonces llega el uso, el abuso. También los esteroides cambian el humor completamente de la persona. ¿En serio? ¿Cómo te ponen? Ponen a la persona un poquito más agresivo. Y entonces, porque la testosterona es una hormona que aumenta los caracteres sexuales. Y el hombre generalmente, el macho generalmente, es un poquito más agresivo, la mujer Sí, un poquito claro. más pasiva. Entonces, crea esa agresividad y entonces también vienen los problemas. Ya, Ojo, aclarando algo, aumenta los caracteres sexuales, pero en cuanto a la agresividad, no es que te pone, no te potencia, No, te disminuye, pero todo te lo aumenta la contrario. agresividad. todo lo contrario, o sea, no potencia nada lo que tiene que ver con la actividad sexual. Incluso generalmente se le aconseja a las personas que están utilizando ciclo de esteroides que no tengan relaciones sexuales, porque qué? porque ahí va a haber una pérdida de testosterona y tú lo que quieres es aprovechar la testosterona. Qué triste es utilizar Entonces, esteroides, señores. utilizar esteroides realmente es muy difícil, es complejo. Y yo pienso en lo particular que no vale la pena el riesgo de todas las ¿Por qué no? complicaciones, porque a veces mucha gente dice, pero conozco a alguien, como tú dices, que usó y no le pasó nada. Claro, pero cada organismo es diferente. ¿Cierto? Y tal vez la primera vez que lo use no te pase nada, pero la segunda. Y los esteroides, pues, Ojo, mira que dicen algo, hay personal training, no estoy diciendo que los míos, ojo, no, los míos no. Hay personal training que dicen, una sola inyección no te hace nada, y con una sola basta. Pero ojo, la primera ya te genera, primero la adicción, ¿no? claro. Y segundo, los efectos secundarios siempre quedan. Y como dijo él, los organismos no son iguales. Así como a ti puede que no te haga nada, al que tienes al lado puede que le genere cosas terribles. Eso es así. Y que realmente el uso de esteroides, los esteroides pueden durar en el cuerpo hasta 1 año. O sea, que tú te pusiste un ciclo de esteroide ahora de 4 semanas, 6 semanas, y tú crees que ya ese esteroide salió de tu cuerpo, y no, ese esteroide, esa hormona, siguen circulando en tu cuerpo porque son 365 días. súper
aumentadas dosis que tú utilizas de esteroides y se pueden quedar en tu organismo durante un largo tiempo. O sea, que aunque tú terminas el ciclo, sigue con los esteroides. Entonces también muchas personas no saben. Una vez tu organismo suprimió su poder de producir hormona, ¿cómo lo vas a reiniciar? Entonces también hay que hacer, seguir utilizando esteroides. no hay que utilizar esteroides, sino hay que usar unos fármacos que se llaman postciclo para entonces estimular nuevamente a que tu cuerpo vuelva a producir testosterona. Y a veces muchas personas no hacen eso. Le crecen las mamas a los varones, Sí, le dan lo he visto. ginecomastia porque empiezan a aromatizar. Y luego hay algunas ginecomastias que incluso no son reversibles y ahí entonces hay que terminar Cirugía. operando al paciente. La cirugía de la ginecomastia es bastante cara. Entonces, además del sí. riesgo quirúrgico, te dice, vamos a evitarnos todas esas complicaciones. sea, Solamente por esteroides- el deseo de que queremos vernos más fuertes, de que queremos vernos mejor. Lo podemos hacer porque hay alimentos naturales que tienen grandes cantidades de testosterona, hay alimentos y hay suplementos que aumentan la testosterona de manera normal y no hay que utilizar necesariamente un ciclo de esteroides. Ahora, el proceso va a ser un poquito más lento. Ya me que vas a lo decir que cuáles son nosotros- esos. Pero Claro. tengo una pregunta más antes de eso. ¿Qué pasa si yo soy una persona súper delgada? Entonces me quiero inyectar esteroides, pero no quiero ir al gimnasio. ¿Qué efecto traería el esteroide en mi cuerpo? Bueno, el esteroide lo que más te puede llevar es a la muerte, porque si tú te inyectas esteroide y no vas al gimnasio, pues no se está en nada. O sea, el esteroide es para aprovechar la actividad física que tú haces Ok. y aprovechar ese efecto de que él tiene de crecer la masa muscular. Pero si tú no estimulas la masa muscular yendo al gimnasio con una buena rutina de ejercicio, pues no estás en nada. ¿Y en las personas con cáncer y SIDA? En la persona, VIH, perdón. sí, en la persona con cáncer y SIDA, lo que se le hace, siempre hay un departamento de fisiatría que le lleva cierto tipo de actividad física en el hospital. Claro, no es actividad física de un gimnasio, pero esa pequeña actividad física, porque en el paciente con cáncer y SIDA no es que se busca que se ponga Fuerte, fisiculturista, ¿no? sino que se mantenga la masa muscular. Y Claro. se logra con los esteroides y con pequeños ejercicios que le hacen los fisiatras en la clínica. Ahora, Joel, para finalizar esto, ¿cuáles son esos alimentos que sí me generan aumento en la masa muscular de manera saludable? Claro que sí. Ojo, no es que tú te vas a llevar una dieta rica en esos alimentos y entonces tú vas a tener que el efecto que vas a tenerlo con los esteroides anabólicos, porque tampoco quiero que se confundan. Pero hay alimentos generalmente los que contienen los tallos de las vegetales, de la verdura, como el apio, las manzanas, los alimentos que tengan, los alimentos que sean ricos en magnesio, en zinc, son favorecedores o precursores de que aumente la testosterona en sangre. Al aumentar la testosterona en sangre, pues entonces tú vas a tener los efectos que tiene beneficiosamente la testosterona. Pero de unos valores normales, no supra elevados como se usan los esteroides anabólicos. Bueno, Joel, gracias. Voy a tomar cada una de tus recomendaciones porque yo voy al gimnasio. Joel, si quiero contactarte, ¿a dónde lo hago? Claro que sí, nuestros contactos son el 849-360-6800. Recordarles que estamos en la clínica Doctora Abel González de aquí mismo de la Independencia. Estamos para ayudar cuando deciden buscar o aumentar de peso, porque la gente cree que el nutriólogo es solamente para bajar de peso, todo lo contrario. Yo tengo muchos pacientes para aumentar de peso. Hay que hacerlo en manos de personas especializadas que hayan estudiado y que tengan conocimiento pues de la materia. Bueno, Joel, ahí están.